Alemania refuerza su seguridad nacional ante el temor de que la sangrienta guerra de Vladimir Putin en Ucrania se convierta en un infierno mundial. Alemania, al igual que los países escandinavos, ha empezado a tomar precauciones, haciendo temer que la guerra pueda desbordar sus fronteras. Los planes de Alemania para prepararse para una posible tercera guerra mundial se revelaron en un documento secreto de 1000 páginas llamado Operación Deulan. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Rusia ha solicitado apoyo de tropas a Corea del Norte, mientras que la autorización de Estados Unidos para enviar misiles de largo alcance a Ucrania provocó una dura reacción del Kremlin. Alemania ha declarado que no se doblegará ante las amenazas de Putin, mientras que el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo hincapié en la necesidad de seguir contando con el apoyo de Estados Unidos. ¿Se prepara Europa para una posible guerra? En medio de las recientes tensiones, el aumento de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania está alarmando al mundo entero. Documentos secretos filtrados indican que Alemania se prepara para un escenario bélico. El 20 de noviembre se publicó un plan denominado Operación Deulan, que incluye directrices detalladas para enfrentarse a posibles amenazas nucleares de Rusia. Según el documento, Alemania podría convertirse en un centro logístico para el traslado de tropas y equipos hacia Europa del Este. Este plan contempla el despliegue de hasta 800.000 soldados de la OTAN, incluidas fuerzas estadounidenses, en Ucrania. Amenaza nuclear y estrategia de defensa. Alemania se está movilizando para reforzar su defensa nacional tras la amenaza nuclear del Kremlin. En Europa circulan escenarios de guerra total, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizara a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses contra Rusia. Esto se produce en el contexto de una guerra que lleva más de 2 años, lo que ha llevado a Ucrania a ajustar su política nuclear frente a las crecientes tensiones con Rusia. La OTAN está movilizando 800.000 soldados con Alemania liderando esta iniciativa estratégica. Estas medidas buscan reforzar la defensa en toda Europa y garantizar la soberanía de Ucrania frente a las amenazas nucleares. Preparativos en Alemania y sus aliados. El documento Operación Deulan detalla cómo Alemania protegerá edificios e infraestructuras clave y planifica la movilización de 200.000 vehículos militares en su territorio. Además, se aconseja a los ciudadanos alemanes prepararse para la autosuficiencia mediante generadores diésel y turbinas eólicas. El teniente coronel Horn Priske, jefe del mando regional de Hamburgo, advirtió sobre posibles escaseces de camioneros, ya que un gran porcentaje proviene de Europa del Este y podría no estar disponible en caso de guerra. También se instó a las empresas a desarrollar planes de acción de emergencia, incluyendo el suministro autónomo de energía. En Suecia, millones de folletos titulados "Si llega la crisis o la guerra" fueron distribuidos a los ciudadanos, instándolos a prepararse para un posible conflicto. Estocolmo ha advertido sobre el deterioro de la situación de seguridad, conocido como la sangrienta invasión rusa de Ucrania. Conclusión: el panorama en Europa es cada vez más incierto. Los países están reforzando su defensa y tomando medidas preventivas ante el temor de una escalada mayor en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Alemania, junto con sus aliados, busca estar preparada para cualquier eventualidad. Mientras tanto, la vecina Finlandia también publicó en Internet escalofriantes consejos para estar preparados ante acontecimientos y crisis. Otros países europeos, como Suecia y Noruega, han publicado recientemente instrucciones a sus ciudadanos sobre cómo prepararse en caso de que la crisis ucraniana se extienda a sus territorios. Los noruegos también han recibido un folleto en el que se advierte a la población de que aprendan a arreglárselas por su cuenta durante una semana en caso de condiciones meteorológicas extremas o guerra. Estos acontecimientos se producen después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, modificara oficialmente el martes la política de ataques nucleares del Kremlin. El cambio de política de Rusia se produjo en respuesta a otro acontecimiento importante de esta semana, la aprobación del presidente estadounidense, Joe Biden, para que Ucrania lance misiles de largo alcance contra Rusia. Esta autorización elimina, de hecho, la zona de seguridad de 305 kilómetros de la que disfrutaba Rusia.
Moscú ha advertido que podría considerar el uso de armas nucleares en respuesta a ataques con armas convencionales no nucleares. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declaró en un comunicado que su país no se dejará intimidar por el cambio de política nuclear de Putin. Al parecer, Alemania ha elaborado planes para permitir el desplazamiento de cientos de miles de tropas a lo largo de la principal autopista que atraviesa gran parte del país en caso de una posible guerra con Rusia. Según los documentos, la autopista A2, un tramo de 300 millas que va desde Oberhausen, en el oeste, hasta las afueras de Berlín, cerca de la frontera polaca en el este, sería una parte vital de esta movilización masiva. La ruta incluye varios puentes que, según la OTAN, serían objetivos prioritarios de los ataques con misiles rusos en caso de guerra. Tales ataques podrían retrasar significativamente los esfuerzos de la OTAN, por lo que Berlín está planeando rutas alternativas y contingencias, incluyendo puentes temporales. Se están elaborando planes para proporcionar refugio, reabastecimiento y alimentación a los cientos de miles de tropas aliadas que atraviesen Alemania. Según se informa, los convoys tendrán la opción de detenerse cada 300 o 500 metros para reabastecerse y descansar. Un esfuerzo logístico de tal envergadura podría requerir nuevas competencias para la Policía Federal Alemana, con la posibilidad de considerar el reclutamiento para el servicio militar y de que los oficiales participen en la gestión de campos de prisioneros de guerra. Las autoridades alemanas, como se recordará, se encontraban entre los líderes aliados que advirtieron que un conflicto directo con Rusia era cada vez más probable en la próxima década. Mientras las armas occidentales llueven sobre las fuerzas rusas que combaten en Ucrania y sus alrededores, los líderes de la OTAN han subrayado repetidamente su intención de evitar una confrontación directa con Moscú. Sin embargo, si nos fijamos en la historia entre ambos países, las relaciones germano-rusas han estado en el centro de Europa durante más de un siglo. Los altibajos de estas relaciones han sido una característica integral de la política europea moderna, de las alianzas a la guerra, del acercamiento a la tensión y de la cooperación al conflicto. Las relaciones germano-rusas han seguido un patrón cíclico. Rusia fue la primera en encender la mecha, apoyando a grupos separatistas en la guerra de Donbass, en el este de Ucrania, y anexionando Crimea en 2014. Después de esto, las relaciones germano-rusas dieron un giro brusco y negativo. Berlín se convirtió en la voz principal a favor de duras sanciones económicas contra Moscú. Diplomáticamente, Alemania, junto con Francia, Rusia y Ucrania, estableció el formato de Normandía para buscar una solución pacífica. Sin embargo, dadas las posturas aparentemente irreconciliables de Moscú y Kiev, los acuerdos de Minsk, propuestos por este formato, no lograron detener los combates ni evitar la invasión rusa de Ucrania en 2022. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, las relaciones entre Berlín y Moscú han cambiado casi por completo respecto al panorama relativamente positivo que presentaban desde el final de la Guerra Fría. El canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que la guerra de Rusia en Ucrania era un punto de inflexión que amenazaba el orden de posguerra. Scholz prometió que Alemania aumentaría su apoyo a Ucrania, reevaluaría sus relaciones con Rusia y gastaría el 2% de su PIB en defensa, conforme al estándar comprometido con la OTAN. Finalmente, Alemania disipó las preocupaciones de que el envío de armamento avanzado a Ucrania pudiera suponer una escalada de la guerra. Alemania ha cumplido lo prometido desde el comienzo de la guerra. El gobierno alemán ha destinado más de 37.320 millones de euros en ayuda bilateral a Ucrania, incluyendo un importante programa de ayuda invernal, asistencia a los que huyen de Ucrania, ayuda humanitaria, operaciones de desminado y apoyo a los esfuerzos para investigar los crímenes de guerra. Y, lo que es más importante, Alemania ha impuesto a Rusia un régimen de sanciones sin precedentes. Entre estas medidas destacan restricciones al acceso de Rusia a mercados de capitales importantes, prohibiciones de exportación, especialmente en los ámbitos de la tecnología avanzada, la industria y las infraestructuras energéticas, un tope de precios a la exportación de petróleo ruso a terceros países, prohibiciones de importación de productos como carbón, petróleo, hierro,
productos siderúrgicos, oro y diamantes procedentes de Rusia. Medidas severas contra el sector de la aviación rusa. Sanciones dirigidas contra el presidente Vladimir Putin, el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, otros altos políticos y militares, criminales de guerra, propagandistas y la red de oligarcas que los apoyan. En un momento crítico, cuando la guerra entraba en su segundo año, Berlín finalmente apoyó a Kiev con 18 tanques Leopard 2, con apoyo adicional de otros países de la UE, como Polonia, que proporcionó 31 tanques Abrams, y Londres, que entregó 14 Challenger 2. En marzo de 2023, Berlín aprobó un nuevo paquete de armas para Kiev por valor de 2.700 millones de euros, unos 2.950 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor paquete de ayuda militar de Alemania a Ucrania desde el inicio de la guerra. Además, el gobierno alemán, junto con Ucrania y sus socios de la UE y el G7, está comenzando a trazar el mapa para la reconstrucción de Ucrania. En diciembre de 2022, los países del G7 y Ucrania acordaron crear una plataforma internacional de coordinación de donantes para la reconstrucción del país. Aunque la reconstrucción requerirá importantes esfuerzos internacionales, también representa una gran oportunidad para invertir en el futuro de Ucrania, modernizar el Estado y la economía, garantizar la transformación ecológica, implementar reformas nacionales, avanzar hacia la adhesión de Ucrania a la UE. La serie de decisiones de Berlín contra Rusia marcó una profunda transformación en la política exterior y de seguridad de Alemania. Supuso un alejamiento de la antigua política de defensa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que consistía en no exportar armas letales a zonas de conflicto, y reflejó un cambio en su papel dentro de Europa. Además, muchos en Alemania sienten una gran simpatía por la difícil situación del pueblo ucraniano y comparten un enorme deseo de apoyarlos en estos momentos críticos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.